Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Victoria Delgado. Es 27 de junio. Hoy en el resumen, Nuevas Ideas se desliga de las deudas de campaña de sus candidatos. Este domingo 28 de junio, Nuevas Ideas abrirá la inscripción de precandidatos para sus elecciones internas. En dicho proceso, el partido elegirá a quienes competirán por una candidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República, la Asamblea Legislativa y los consejos municipales en las elecciones de 2027. Antes de iniciar la campaña, todos los aspirantes deberán firmar una serie de declaraciones juradas y cartas de compromiso. Una de esas condiciones establece que cualquier deuda o compromiso financiero adquirido durante la campaña será responsabilidad exclusiva del candidato. El partido también deja por escrito que no responderá, ni total ni parcialmente, por dichos gastos. Las reglas forman parte del instructivo para las elecciones internas de 2027, publicado el 16 de junio en el sitio web de Nuevas Ideas. Hablamos con Malcolm Cartagena, experto en procesos electorales, y nos explicó que esto no es algo nuevo ni específico de Nuevas Ideas. Otros partidos ya lo han hecho. En primer lugar, no es extraño ahora que no hay deuda política, ¿verdad? Que los partidos no reciben deuda política, puesto que carecen de ese financiamiento que les permitía financiar sus campañas. Entonces hoy recae esa responsabilidad en las candidaturas. Sin embargo, esto supone un problema que va en contra de la Ley de Partidos Políticos en El Salvador, que establece que todo financiamiento destinado a campañas y candidaturas deberá pasar obligatoriamente por los partidos políticos. Cartagena dijo que esto es precisamente para evitar que se compren voluntades financiando candidaturas, es decir, una persona, empresa o grupo no influye indebidamente en un candidato o futura autoridad mediante aportes económicos a su campaña. ¿Verdad? Siempre puede ocurrir, pero es más difícil si el dinero entra a los partidos, porque de esto se tiene que dar cuentas ante Hacienda, la Corte de Cuentas, etcétera. Entonces, en cambio, de los partidos de las candidaturas no está regulado, y por tanto es como que más fácil que sean permeadas de dinero que podría en algún momento ser de origen ilícito. Entonces sí, es importante que el financiamiento pase por los partidos, porque ese sí está regulado y sí hay formas de controlar su origen y cuadricular y trazar de dónde salió. En lugar de prohibir a sus candidatos que reciban donaciones individuales, el partido solo les exige que no comprometan a Nuevas Ideas en las deudas que adquieran. En 2020, la organización Acción Ciudadana intentó conocer el origen del financiamiento del partido como parte de un estudio sobre transparencia. Pero Nuevas Ideas se negó a entregar la información y tampoco autorizó al Tribunal Supremo Electoral a revelar la identidad de sus donantes. Acción Ciudadana presentó recursos por denegación de información, pero terminó reconstruyendo parte de las cifras con los registros del Ministerio de Hacienda. El resultado fue contundente. El partido obtuvo una calificación de 0 en casi todos los indicadores de transparencia financiera evaluados. Esos registros muestran que en 2019, Nuevas Ideas reportó ingresos por poco más de $446,000. Todo el dinero provino de financiamiento privado, y cerca de 2/3 partes de esos recursos fueron aportados por apenas 6 empresas. Una de ellas fue DNA Pharmaceuticals, que donó $25,000 al partido. Según Acción Ciudadana, posteriormente obtuvo contratos públicos por más de $785,000 con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para el suministro de medicamentos. Otro caso es el de la empresa Lutec,
En 2021, la Asamblea Legislativa entregó a esta compañía una concesión para operar la terminal de carga del Aeropuerto Internacional, y organizaciones de transparencia señalaron posibles vicios de corrupción porque Alutec había donado $1 millón para la campaña de Bukele en 2019. El instructivo del partido también establece que en los casos de los aspirantes a alcaldes deberán firmar una declaración jurada, en la cual aceptarán que Nuevas Ideas los separará del cargo e intervendrán en la administración de su municipalidad si el partido concluye que hizo una mala gestión o hay indicios de corrupción. En ese mismo documento también aceptan que si resultan electos, sus administraciones serán sometidas a auditorías políticas, legales, financieras, administrativas y sociales, ya sea una vez al año o cuando el partido considere que existen indicios de una mala administración. Consultado el 18 de junio por la prensa gráfica sobre esa disposición, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, negó que el partido busque asumir funciones que corresponden a otras instituciones. Según dijo, el propósito de ese mecanismo es prevenir actos de corrupción. La legislación salvadoreña, sin embargo, no contempla que un partido político pueda destituir a un alcalde ni intervenir en una alcaldía. La remoción de un edil corresponde al Consejo Municipal. El caso más reciente ocurrió en abril de ese año, cuando el Consejo de Chalatenango Sur destituyó al alcalde Milton Serrano. Esa decisión fue reconocida por el Tribunal Supremo Electoral a inicios de este mes. El Instituto Salvadoreño de Opinión Pública, el IUDOP, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, publicó una encuesta de evaluación del 7º año de gobierno de Nayib Bukele, cuyos resultados reflejan un escenario marcado por el amplio respaldo al partido oficialista, pero también por el distanciamiento de buena parte de la población respecto a los partidos políticos, y por preocupaciones relacionadas con la libertad de expresión, la corrupción y la economía. Uno de los principales hallazgos es que el 59.7% de la población afirma no identificarse con ningún partido político, lo que evidencia un alto nivel de desvinculación partidaria. A pesar de ello, Nuevas Ideas mantiene el mayor respaldo político, con una preferencia del 34.2%. En cuanto al trabajo de la Asamblea Legislativa, el estudio revela que el 65% de las personas encuestadas considera que las decisiones de los diputados corresponden principalmente a los intereses del presidente Nayib Bukele, de ellos mismos, de su partido o de los empresarios. La encuesta también muestra la persistencia de un clima de cautela para expresar opiniones críticas sobre el gobierno. Este resultado coincide con una tendencia que se observaba desde el 2024, cuando el estudio del Latinobarómetro señaló que 6 de cada 10 salvadoreños creían que expresar públicamente sus opiniones podía traerles consecuencias negativas. Un año después, el IUDOP encuentra una percepción similar. El 55.8% considera probable sufrir consecuencias negativas por criticar al gobierno o al presidente en redes sociales u otros espacios públicos. En materia de transparencia, 8 de cada 10 salvadoreños perciben algún nivel de corrupción en el gobierno. La evaluación ciudadana del desempeño del gobierno se mantiene en niveles altos. De acuerdo con la encuesta del IUDOP, la gestión de la administración de Nayib Bukele obtuvo una calificación promedio de 7.92 al cierre de su 7º año de mandato, lo que representa un ligero incremento respecto al 7.85 registrado en la medición de 2025. No obstante, la valoración mejora cuando la población evalúa directamente al presidente. Nayib Bukele recibió una calificación promedio de 8.24. Por otra parte, la economía continúa siendo la principal preocupación de la población. La encuesta señala que el 70.7% de los salvadoreños manifiesta preocupaciones económicas, lo que manifiesta que el costo de la vida, el empleo y los ingresos familiares siguen ocupando el primer lugar entre los problemas que enfrenta el país según el estudio. Durante años, el sistema de salud pública de El Salvador apostó por llevar médicos, enfermeras y promotores hasta las comunidades más alejadas. Dicho modelo, conocido como ECOS familiares, fue una de las principales inversiones del Ministerio de Salud bajo el liderazgo de la doctora María Isabel Rodríguez en el primer gobierno del FMLN. La caída de inversión para el primer nivel de atención ha significado el debilitamiento de servicios esenciales, como la prevención de enfermedades, la planificación familiar,
la detección de violencia sexual y el seguimiento de embarazos de riesgo en niñas y adolescentes, según reveló esta semana revista Factum. Por ejemplo, en 2020, ECOS operaba con un presupuesto de casi $298 millones. 4 años después, esa asignación se redujo a apenas $2 millones, según constató el medio. Mientras la apuesta gubernamental se ha concentrado en la modernización de hospitales nacionales, los servicios comunitarios han perdido presencia en los territorios. En 2025, la prensa gráfica publicó que al menos 55 ecofamiliares cerraron durante ese año. La reducción contrasta con los resultados que el propio Ministerio de Salud destacó en 2020, cuando los ecofamiliares reportaron más de 5.9 millones de consultas y presentaron como uno de sus logros la disminución de embarazos adolescentes. Ese año, además, las atenciones dirigidas a adolescentes registraron un importante incremento. Aunque El Salvador ha logrado reducir los embarazos en niñas y adolescentes respecto a la última década, el problema sigue siendo grave. Solo en 2024 se registraron cerca de 7.900 embarazos en menores entre 10 y 19 años, un promedio de 21 casos diarios, de acuerdo con el mapa de embarazos en niñas y adolescentes del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La disminución de estos embarazos coincide con el periodo en que Ecofamiliares contaba con mayor financiamiento y cobertura territorial. Entre 2015 y 2019, los casos pasaron de más de 23.000 a poco más de 15.000. Sin embargo, a partir de 2022, cuando el presupuesto del programa cayó drásticamente, el modelo comunitario prácticamente desapareció. Hablamos con la periodista Loida Velar sobre la publicación y nos dijo que esto supone una pérdida importante para la población. Es una pérdida la que tuvo la población porque los servicios de salud nuevamente se están centralizando, se están enfocando nada más en la aparente atención de los hospitales de tercer nivel, los especializados, pero descuidando la base que son las unidades de salud y los equipos especiales que se desplazaban dentro del territorio. Hasta ahora, el Ministerio de Salud no ha explicado qué mecanismo sustituye a los ecofamiliares ni ha detallado los criterios utilizados para desmantelar decenas de equipos comunitarios. La comunidad de campesinos de San Francisco Angulo, en el departamento de San Vicente, en El Salvador, sostiene desde hace 6 meses una lucha social, ambiental y legal para evitar la construcción de un basurero a cielo abierto en un terreno que guarda a sus muertos de la guerra. Informes oficiales y de organizaciones civiles catalogan ese terreno como un lugar de alto valor histórico, debido a que fue escenario directo de la violencia del conflicto armado. Entre septiembre de 2005 y enero de 2006 se recuperaron 30 osamentas de una masacre cometida contra la población civil. El reportaje completo lo puedes encontrar en la edición de la revista de junio Buscando, la comunidad que lucha para que no construyan un basurero sobre sus muertos de la guerra, y pronto podrás escucharlo en El Faro Audio. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador explica cómo la diplomacia estadounidense ha capitulado frente a lobistas y personas influyentes. El Departamento de Estado ya no decide la política exterior de Estados Unidos, sino que ha dado paso a influencers con acceso directo al despacho Oval, la oficina de Donald Trump. Son personajes que presionan por un viraje hacia la ultraderecha en los países centroamericanos. Una investigación de The Washington Post del 23 de junio documentó que el cambio de embajador estadounidense en diciembre de 2025 en Guatemala no respondió a una decisión técnica del Departamento de Estado, sino a la presión directa de un grupo de influencers comandados desde Centroamérica. El embajador Tobin Bradley era catalogado como un actor clave que había protegido a Bernardo Arévalo de golpes de Estado y ataques promovidos por fuerzas conservadoras. La presión para removerlo provino desde la misma Guatemala. El empresario Rodrigo Arenas se convirtió en el nexo entre la derecha guatemalteca y los círculos más cercanos a la Casa Blanca de Trump. Para lograrlo, Arenas acudió a la firma de cabildeo Corcoran Partners, a quien le desembolsó $420,000, según reveló el medio guatemalteco Plaza Pública en febrero pasado. La clave del éxito, según The Washington Post, no fue solo el dinero.
Arenas tuvo el tacto de elegir a la firma de lobby cuyo socio Steve Bobo es esposo de Viviana Bobo, quien funge como asesora de alto nivel de Marco Rubio, el titular del Departamento de Estado. Fue esta línea directa la que permitió a Arenas saltarse a los diplomáticos de carrera para llegar más cerca de Trump. A todos ellos, los Bobo convencieron de que el embajador Tobin Bradley y su segundo al mando Patrick Ventrell eran dañinos para Guatemala y para Estados Unidos. Según The Washington Post, en esos días, Arévalo telefonó a Christopher Landau, segundo al mando en el Departamento de Estado, para suplicar que se mantuviera la estabilidad diplomática, que el embajador Bradley y su asistente Ventrell debían quedarse en Guatemala. Landau inicialmente le prometió que la permanencia de Ventrell era un trato hecho, pero luego se retractó en una segunda llamada, admitiendo con una honestidad brutal que la decisión estaba fuera de sus manos. Simultáneamente, una guardia pretoriana mediática integrada por Roger Stone, Laura Loomer y Michael Flynn desataba una campaña de desprestigio sin precedentes. Stone, utilizando su blog como artillería, calificó al presidente Arévalo como el Maduro de Guatemala, acusando al embajador Bradley y a Ventrell de ser peones de un complot socialista. En diciembre de 2025, ambos funcionarios fueron removidos del cargo, aunque en ese momento el gobierno de Estados Unidos dijo que se trataba de una rotación normal. Fue así la capitulación final de la diplomacia de carrera frente a los MAGA Warriors y la presión de congresistas republicanas en Estados Unidos como María Elvira Salazar. Guatemala fue solo un ensayo general. En Honduras, Roger Stone también demostró que sus llamadas tienen más peso que un cable diplomático. Stone es un veterano consultor político en Estados Unidos y fue condenado en 2019 para obstruir una investigación del Congreso de ese país relacionada con las elecciones presidenciales de 2016. Según un reportaje de la agencia Reuters del 11 de junio, Stone ha estado involucrado en al menos 5 casos donde Trump ha otorgado un perdón oficial. Stone trabajó haciendo lobby para que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibiera un indulto de la administración Trump en diciembre. Como se le conoce al expresidente, había sido condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de droga, pero Trump lo sacó de la cárcel con el indulto. Stone asegura que no cobró ni un centavo por la influencia que él ejerció en la Casa Blanca, pero la agencia Reuters ha documentado que los intermediarios con acceso comprobado al entorno presidencial pueden llegar a cobrar honorarios de hasta $2 millones por sus gestiones, según fuentes familiarizadas en esos actos de clemencia. Ambos casos reflejan que el Departamento de Estado ya no funciona como un ente autónomo que vela por los intereses nacionales a largo plazo, sino como el brazo ejecutor de una agenda privada, la diplomacia del movimiento Make America Great Again, orientada a consolidar una hegemonía conservadora absoluta a nivel internacional y revivir la doctrina Monroe, una política exterior estadounidense que surgió hace 200 años y que estableció el hemisferio occidental como una esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos. Aquí termina el episodio de hoy de El Resumen, un podcast original de El Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y Graciela Barrera escribieron este episodio. Yo hice la edición. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.